El día de hoy la tutoría síncrona estaba determinada para realizar la actividad práctico-experimental eh, del primer bimestre, la segunda parte que se tiene, ¿no?, de la actividad práctico-experimental. La primera parte pues consiste en algunas preguntas que son de opción múltiple o de emparejamiento, entonces pues no existe, creo, mayor inconveniente para su resolución y deben ser resueltas dentro de la plataforma, ¿no?, del EVA, del entorno virtual de aprendizaje. Ahí existe un enlace y la opción para que puedan ir resolviendo las preguntas, similar a un examen, y una vez que tengan resuelto todas las preguntas, pues someten la información y con eso ya finaliza la actividad 1. Para la actividad práctico experimental 2, pues lo que teníamos considerado era esto, ¿no?, que está en relación a lo que es la capa física, y dentro de eso, pues la idea es realizar una práctica relacionada con lo que son las modulaciones eh, y en un canal AWGN. Es decir, es una representación muy básica de un sistema de comunicación, ¿no?, en la parte de capa física, que es lo que estamos estudiando en las semanas actuales, ¿no? Ya vimos una introducción sobre los sistemas, sobre el modelo de referencia OSI como tal y el modelo de referencia TCP/IP, y en base a ese empezamos a hacer el estudio, ¿no?, de las capas, desde abajo hacia arriba, ¿no?, y empezamos por la capa física. Entonces, la representación que se está pidiendo, está planteada para la actividad práctico experimental, pues está relacionada con esto, ¿no?, con realizar una simulación muy básica de un sistema de comunicación en la capa física, ¿no? Y para eso se ha pedido el implementar, eh, pues el transmisor y receptor discreto equivalente BPSK, comprobar cómo se ve afectado su rendimiento por el ruido, ¿no? Eh, y en concreto, pues luego se pide estudiar lo que es la probabilidad de error relacionada con el bit error rate, que es lo que se puede relacionar en simulación, y considerando canales AWGN, es decir, con ruido de tipo gaussiano, mediante una simulación de Monte Carlo, ¿no? Ese es como tal el objetivo general de la práctica. Entonces, ahora voy a tratar de explicar de forma teórica cuál sería la representación que estamos haciendo o lo que se pide dentro de la práctica, para que con eso ustedes puedan realizarlo con mayor facilidad dentro del programa en el cual se solicita, ¿no? Y eh, bueno, luego también les voy a poner ahí a disposición un video adicional explicando un poco sobre el uso en cambio del programa como tal, ¿no? Eh, si hay dentro de las instrucciones, bueno, en el plan docente tienen todas las instrucciones correspondientes de la actividad. Se menciona que puede ser realizada sea en MATLAB o sea en Octave, ¿no? En este caso, eh, bueno, ahora mismo como está disponible MATLAB dentro de los laboratorios virtuales, les puse la información en el anuncio, ¿no? Entonces, hay un anuncio donde se menciona cómo pueden ingresar a los laboratorios virtuales, hacen una reservación, entiendo que ya lo han utilizado en otros casos, entonces no hay mayor inconveniente, y dentro de la máquina o la información que les he puesto ahí en el anuncio, pues pueden ingresar a una máquina que contiene la MATLAB como tal, ¿no? Entonces ahí podrían realizar la práctica sin ningún problema de tener que descargar a su máquina o de licencias, ¿no? Entonces, por lo cual me voy a referir sobre todo a la realización del programa con MATLAB, ¿no? También podrían hacerlo, si quieren hacerlo en su máquina o en otro lugar, con Optane. Optane es un software libre que puede instalarse en cualquier sistema operativo y es similar a MATLAB, ¿no? Maneja la misma serie de comandos, y los comandos básicos que se requieren ahora para la realización de la práctica, pues todos corren correctamente, ¿no? Entonces podría utilizarse si quisieran. Pero bueno, yo les recomiendo que utilicen la opción de laboratorio virtual que está disponible y ahí se encuentra MATLAB, ¿no? Eh, Como resultado de la práctica, pues se debería entregar o deberían entregar ustedes, subir un informe, ¿no? Hay un espacio disponible ahí en el Canvas, bueno, en el entorno virtual, donde pueden subir un informe y donde vayan anexando el código que han realizado, ¿no? La idea es que vayan comentando correctamente su código para facilitar la comprensión lectora. El informe debe describir
cada uno de los pasos seguidos para la experiencia propuesta, ¿no? Abajo tenemos 10 pasos que se están solicitando. Es decir, que debería incluir una explicación de cómo fue implementado, el código específico implementado en el paso y el resultado obtenido a través de la ejecución de ese paso. Abajo vamos a ver, existen 10 pasos que son los que se deberían realizar. El informe de la práctica pues debe ser subido en el Canvas, como les decía, en la fecha establecida. ¿Ya? Cualquier pregunta me van comentando ahí en el chat o si quieren pedir la palabra está bien, ¿no? Bueno, ya vamos directamente a la parte de la práctica, y en este caso entonces la práctica se propone implementar un sistema de comunicación BPCK, ¿no? Con ruido de tubo gaussiano blanco, como se muestra en la figura, ¿no? Entonces, como ven, tenemos al inicio tenemos lo que es una fuente de datos, ¿no? Una fuente de datos, luego un modulador BPCK pasa hacia el canal AWGN, la parte de demodulación y los datos recibidos, ¿no? Como ven, es un sistema muy básico, es realmente quizás lo más simplificado que podríamos tener un sistema de comunicación. Y ya en la realidad, pues existen muchos componentes adicionales que se agregan, ¿no? Pero esto nos va a permitir como un ejemplo muy sencillo para poder asimilar e interpretar de mejor manera lo que hemos ido viendo a través en cuanto a comunicación y a la capa de física, ¿no? Entonces, lo primero, el primer punto, como dice, es generar 10.000 datos binarios aleatorios, ¿no? Como ven, aquí en la parte inicial, les decía, tenemos la fuente de datos. Esta fuente de datos nos habla que puede ser, aquí a la entrada podríamos tener datos, video, audio como tal, ¿no? Y todo esto se compacta y ingresa, ¿no?, a la fuente de datos. En realidad, todo eso para este sistema que estamos tratando acá, como lo estamos considerando un sistema digital, entonces cualquiera de estas situaciones, si es análoga, pues deberíamos transformarla a digital, y si es digital, pues se mantiene, ¿no? Por ejemplo, el audio es análogo, entonces se debería hacer la transformación de análogo a digital, ¿no? Entonces, aquí a la entrada de la fuente de datos lo que va a tener es una cadena, ¿no?, de bits, por ejemplo así, ¿no?, de ceros y unos. Ya. Esa es la cadena que va a tener y, bueno, en este caso, pues esa sería la fuente de datos. En un sistema común yo tengo eso, ¿no? Por ejemplo, en un sistema móvil o en su computadora para conectarse a internet, ustedes generan algunos datos, video o están generando la voz, como lo estoy generando yo ahora, y eso se transforma en bits, ¿no? Pero nosotros, para facilitar nuestra parte en la simulación, pues ya vamos a considerar directamente la cadena de bits, ¿no? Vamos a considerar la cadena y la vamos a generar, ¿no? En este caso, bits aleatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente esto se puede ver como unos bits aleatorios, ¿no? Cuando ya los datos, por ejemplo, el audio es transformado a bits, pues se va a ver como valores aleatorios que están ahí puestos, ¿no? Entonces, es una buena representación hacerlo de esta forma. Para eso pueden, como decía, como dice acá la parte, pueden ir hacia la función run-i de MATLAB, y en base a esa función, pues hacer la simulación. Ahí en MATLAB les recomiendo revisar la ayuda de las funciones y ahí tienen una descripción de cómo emplearlas. Pero bueno, con esa función podrían utilizar. Esa función lo que va a hacer es generar datos aleatorios. En este caso dice que se generen 10.000, ¿no? 10.000 bits aleatorios que van a representar los datos que van a ingresar a la fuente, ¿ya? Esa es la primera parte. La segunda parte nos dice modular en BPCK. Bueno, dice que se transformen los datos binarios a cadenas de menos unos y unos. Se pide no emplear funciones propias de MATLAB o Octave para este paso, ¿no? Porque, bueno, es un paso bastante sencillo. Recuerden que aquí podemos tener varios tipos, ¿no?, de modulación. Eso lo estamos estudiando en estos días en la parte de capa física. La modulación sobre todo nos permite preparar la señal para poder ser enviada a través del medio de forma correcta, ¿no? Recuerden que existen varios tipos de modulación. Tenemos modulación digitales y modulaciones análogas. En este caso, por ejemplo, pensamos en todas las modulaciones digitales, ¿no? Por ejemplo, ASK, PSK, QAM, ¿no?, FSK, ¿no? Si recuerdan, pues cada una de estas, ASK habla de variación de la amplitud, PSK es variación de la fase, ¿no?, la fase, variación de la fase,
QAM es variación en cuadratura, ¿no? Es decir, que hay variación tanto en amplitud como en fase. Y FSK es variación de la frecuencia, ¿no? ¿Ya? ¿De qué nos habla eso? De que nosotros generalmente, bueno, esto lo pueden asociar, por ejemplo, con las modulaciones análogas, que es lo que más conocemos. Entonces, ASK se relaciona en análogo con la modulación AM, FSK, ¿no es cierto?, se relaciona con FM y PSK se relaciona con PM, ¿no?, en la parte análoga. ¿A qué hace alusión esto? A que nosotros generalmente no es que enviamos la señal como la recibimos, ¿no? Sino que, bueno, si yo, por ejemplo, tengo una señal en análogo para enviar, lo que hago es modularla, ¿no? Sea a través de amplitud o fase, ¿no? Si es, por ejemplo, amplitud, entonces hago es una variación de amplitud, por ejemplo, un pulso alto para un 1, un pulso de 0 para menos, ¿no? Para menos 1, o también podría utilizar un pulso de menor amplitud, un pulso de mayor amplitud para 1, 0, 1 y así, ¿no? En frecuencia, en cambio, pues, bueno, en fase, eh, bueno, en frecuencia sería un pulso lento, por ejemplo, uno más rápido, un lento, así. Y en fase, pues, cambia la fase, si fuera 1, 0, 1, bueno, y así, ¿no? Va cambiando la fase. Eh, eh, Eso lo tenemos un poco en análogo, ¿no? Para enviar las cadenas de bits. En digital, pues también tenemos algo similar, ustedes lo están revisando en estos días y tenemos estas situaciones, ¿no? Tenemos ASK, PSK, QM, FSK, que son las más comunes. Dentro de estas, pues se las utiliza en la mayoría de sistemas que tenemos actualmente, sobre todo la parte de PSK y QAM son de los más utilizados, ¿no? Y de ahí hemos escogido nosotros, dentro de PSK, se pide que sea BPSK, ¿no? Es decir, 2, ¿no? 2 PSK. Recuerden que podemos tener 2, 4, 8, 64, ¿no? Nos habla de la cantidad de bits que se va a transmitir en un solo instante, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos esa situación. Entonces, eso habla un poco de la modulación, ¿no? Nos dice acá entonces que deberíamos transformar los datos binarios a cadenas de menos unos y unos. ¿Por qué? Porque en BPCK eso es lo que corresponde, ¿no? Esa cadena, miren, si yo, por ejemplo, acá en la parte inicial, ¿no es cierto? En la parte inicial estaba requiriendo enviar, por ejemplo, bueno, voy a hacer acá un gráfico rápido, la cadena que tengo abajo, 0, 1, 0, 1, 1, bueno, seguiría, ¿no? Entonces, si yo quiero enviar, representar eso, pues en una gráfica de tiempo sería esto, ¿no? 0, un 1, 1, un 0, un 1, un 1, ¿no? Y ahí baja. Bueno, eso sería en la fuente de datos, ¿no? En cambio, si voy hacia la parte de la modulación, ¿no?, que sería en esta posición, pues lo que voy a tener es una gráfica de la siguiente manera, ¿no? Tratemos de hacer las mismas bits, 0, 1, 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo hago modulación BPCK, entonces cada uno de esos bits se transforma, ¿no? Un 0 pasa a ser menos 1 y un 1 pasa a ser 1, ¿no? Entonces un 0 pasa a ser menos 1, aquí es menos 1, aquí es 1, el 1, 1, 0, 1, 1 y así, ¿no? Y así sucesivamente para toda la cadena de bits que tenga. Entonces esto es lo que va a ser el modulador. En este caso es bastante sencillo, ¿no? Como ven, únicamente pasa de ceros a menos 1 y el 1 mantiene. Entonces ustedes lo podrían programar, ¿no? MATLAB permite utilizar todas las funciones, similar a C, por ejemplo, pueden usar for, if y los demás situaciones secuenciales, ¿no? Y MATLAB además es un entorno de programación matricial, entonces funciona mejor cuando trabajamos con matrices y vectores. Bueno, eso lo voy a explicar un poco más en el video de MATLAB propiamente. Entonces, bueno, eso es lo que deberíamos, o lo que va a pasar cuando yo pase la fuente de datos a través del modulador BPCK, ¿no? Veamos un poco más lo que nos dice aquí. Veamos lo que nos dice aquí. Bueno, no sé si hasta ahí tiene alguna pregunta
pueden irlo mencionando, ¿no? Bueno, luego dice que se pide graficar los 50 primeros símbolos luego de modular, ¿no? Entonces, si yo voy a graficar los 50 primeros símbolos luego de modular, que sería este punto, el punto 3, ¿no? ¿Qué voy a obtener? Luego de modular, pues voy a tener valores que son o bien 1 o bien menos 1, ¿no? Por ejemplo, bueno, si aquí es 1 y aquí es menos 1, tenía la cadena, ¿no? Entonces 1, por ejemplo, menos 1, 1, 1, 1, ¿ya? Voy a obtener algo así. Bueno, está 50 muestras, que es lo que voy a mostrar en la gráfica, pero en realidad tendría hasta 10.000, ¿no? Que es lo que generé aleatoriamente, ¿ya? Entonces ahí deberían hacer una gráfica de ese tipo, de los primeros 50, que son aleatorios, recuerden. Entonces para cada persona va a ser diferente, ¿no? Cada persona va a tener que graficar sus propios símbolos porque van a depender de los que les resultaron a él de la simulación. ¿Ya? Entonces eso sería el punto 3. El punto 4 dice graficar el diagrama de constelación de la señal. Recuerden que cada una de estas modulaciones, ASK, PSK, QAM, cada una de ellas tiene un diagrama de constelación, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a ASK y, por ejemplo, yo hago 2 o PASK o BASK, ¿no? 2 o BASK, entonces el diagrama de constelación sería de esta forma, ¿no? Bueno, esto ya lo han revisado ahí. Si tuviera, por ejemplo, 4, como es en amplitud, pues va a ser algo de esta forma, ¿no? 4 muestras o 4 puntos y transmito. Acá tenía menos 1, 1, pues aquí en cambio pues tengo organizado, ¿no? 0, 1, 1, 0, 0, 0, por ejemplo. Bueno, esto puede cambiar el orden y así, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, 8 PSK, 8 ASK, etcétera, que serían 8 en línea, ¿no? Igual para, por ejemplo, PSK, pues tengo 2 PSK, pues debería ser algo similar a lo que sucede con 2 ASK, que sería así, ¿no? Ese sería el diagrama de constelación. Para 4 PSK, en cambio ya tengo 4 en fase, que podría ser algo de esta forma, ¿no? ¿Ya? Eso sería para 4 y así puedo tener para 8 regularmente. Esos serían los diagramas de constelación, ¿no? En este caso, entonces, el que corresponde debería ser algo similar al que tenemos aquí, ¿no? Ese sería lo que deberíamos visualizar nosotros acá en la parte que dice graficar el diagrama de constelación, ¿no? Bueno, luego de eso, viene la parte de adicionar el ruido gaussiano blanco a la señal modulada, considerando la relación señal-ruido, ¿no? Aquí se dan varias, relación señal-ruido de 0, de 5 y de 20 dB, ¿no? Eso ya está en la parte. Bueno, recuerden, esta primera parte habla corresponde al transmisor, ¿no? Lo que tenemos aquí es la parte del transmisor. La parte de abajo corresponde al receptor y esta parte pues es el canal propiamente, ¿no? El canal, recuerden, estábamos revisando la vez pasada, pues puede ser, hablamos de canales de diferentes tipos. Podemos hablar de canales medios guiados o no guiados, o no guiados, que serían los inalámbricos, y en base a eso pues las diferentes consideraciones del canal. Este que hemos considerado aquí pues es la idea más básica de afectación que puede tener por la presencia de un canal. El ruido WGN habla de un ruido aditivo gaussiano blanco, es decir, que se suma a la señal, ¿no? Entonces si yo tengo la parte del transmisor, y entonces el ruido viene aquí y se suma, ¿no? Ingresa el ruido, se suma y en base a eso pues yo tengo algo me llega al receptor, ¿no? Ya me llega afectado con ruido. Este ruido siempre está presente en los sistemas de comunicación, depende ya directamente con la sola presencia de componentes electrónicos en un sistema, pues ya tengo agregado este ruido gaussiano, ¿no? Ruido blanco gaussiano. Ese ruido pues afecta la señal, ¿no? Por ejemplo, en esta señal que nosotros revisábamos aquí, luego de verla modulado, ¿no?
¿Cómo afectaría el ruido gaussiano? Pues el ruido gaussiano lo va a deteriorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo debería enviar esto, pero puede ser, por ejemplo, que suceda algo así, ¿no? Dependiendo también de la cantidad de ruido que tenga, podría darse, ¿no? Entonces esta podría ser la señal transmitida más el ruido, más el ruido. Ese ruido pues también es aleatorio, ¿no? Entonces va cambiando para cada persona, de acuerdo a la simulación que haga, va a ser diferente la presentación, ¿no? Pero esa es una representación un poco. Ese ruido es el que a, va a permitir o va a dar la posibilidad de que puedan existir errores en nuestro sistema, ¿no? Y ese ruido, como ven, dice acá que se debe generar de diferentes formas, ¿no? Con diferente relación señal-ruido. ¿Qué es esa relación señal-ruido? Pues la relación señal-ruido, como su nombre lo indica, es una relación entre el nivel de señal que tenemos, la potencia como tal a la cual se está transmitiendo la señal sobre el ruido, ¿ya? Sobre el nivel o potencia de ruido que tenemos en el sistema, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, yo tengo por acá niveles se pide que se hagan niveles de 0. Como ven, ese se mide en dB, entonces se pide que sea 0 dB, a 5 dB y a 20 dB, me parece que estaban, ¿no? Sí, a 20 dB. Son diferentes niveles, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, entre mayor vamos subiendo, quiere decir que existe una mayor cantidad de potencia, ¿no? O menor ruido a su vez. Entonces eso va a hacer que la señal transmitida sea más precisa, ¿no? Hay menos ruido que está afectando a la señal. Y en la parte de arriba, por ejemplo, en 0 dB, pues vamos a ver una mayor presencia de ruido y podría haberse afectado ya con errores el sistema. Entonces, bueno, aquí vamos a adicionar el ruido. En esta parte se adiciona el ruido y luego ya seguimos, ¿no? Hacia la parte del receptor. En la parte 6 se pide graficar el diagrama de constelación luego de agregar el ruido para cada uno de los valores. ¿Por qué? Porque, bueno, ya una vez que agregué el ruido va a cambiar. Ya no voy a tener este diagrama de constelación tan exacto y preciso, sino que va a haber movimientos, ¿no? De la señal, esa señal o el diagrama de constelación se va a cambiar. Podría cambiar tanto en fase como en amplitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, en fase sería el ángulo, ¿no es cierto? Bueno, en fase. Si yo cambio solo en fase, claro, sería cambiar el ángulo y también podría cambiar la amplitud, ¿no? Entonces, realmente yo podría, de acuerdo a la cantidad de ruido, ¿no? También, si es un ruido bajo que está afectando poco, pues va a estar muy cerca de la parte de la constelación. Si es un ruido ya más alto, entonces va a haber afectaciones más elevadas y en algún momento determinado eh, podría haber, esto lo voy a hacer para el 1, no para el con rojo. Entonces, si ven, por ejemplo, estos puntos que han pasado, ya se pueden constituir o se pueden considerar como errores, ¿no? Que se van a dar errores en la parte de detección. Luego lo vamos a ver. Entonces, aquí se pide graficar el diagrama de constelación. Eso lo realizan para un ejemplo particular, ¿no? No para todos los casos que se generan. Luego viene la parte de graficar los 50 primeros símbolos. Luego de agregar el ruido, entonces van a tener una gráfica similar a esta, ¿no? Pero pues agregando el ruido, o sea que ya no va a ser exacto en 1 y menos 1, sino que pues voy a tener valores inexactos, por ejemplo, de 0,65, aquí menos 0,75, así, bueno, ya. Voy a tener valores inexactos, pero bueno, van a estar ahí. Puede que exista algún error hacia abajo también, ¿no? Entonces eso viene, grafican los 50 primeros, eso se hace similar, y luego ya viene la parte de demodular y detectar la señal enviada y que se convierte en bits, ¿no? Que sería la parte que tenemos acá de demodular BPCK, ¿no? Entonces, ¿por qué? Estoy recibiendo una señal, que sería esta que veo aquí, ¿no es cierto? Esta que veo ahí. Esa señal la estoy recibiendo, ya no es exactamente unos y menos unos, y debo hacer el proceso de modulación. ¿Cómo hago ese proceso de modulación? Bueno, en el caso de BPCK es bastante sencillo, ¿no? Simple, porque únicamente tengo valores, lo que puedo hacer es pensar en esta situación de la constelación, ¿no? Y yo tengo valores que son o bien negativos o bien positivos, ¿no? Entonces puedo pensar que todo valor que sea positivo, pues lo considero como si fuera 1, todo valor que sea negativo lo considero como si fuera menos 1, y en base a eso voy a lograr demodular, ¿no? Y entonces aquí ya voy a pasar una cadena
de unos y menos unos, exacta, ¿no? Recuerden que ahí se puede cometer errores, sí, depende de la cantidad de error que hay. Por ejemplo, si un punto de los que correspondía a 1 se pasó a la sección de negativa, pues yo lo voy a considerar como menos 1 y va a ser un error en el sistema, ¿ya? Eso sucede y no, bueno, eso es lo que vamos a considerar luego en la sumatoria. Luego en la parte 9, que ya sería uno de los últimos, dice calcular el bit array para los 3 casos propuestos, es decir, con relación señal a ruido de 0, 5 y 20 dB. El bit array, recuerden, es una tasa de error de bit correspondiente al número de errores que existe en relación con el total de bits enviados. Que esa es ya la parte de comparar, ¿no? Que viene aquí, en esta sección final. Aquí pues deberían ir, una vez que demodularon, pues transforman los datos a datos recibidos, es decir, a ceros y unos. Es decir, que si era un menos 1 lo transforma a 0 y si es 1 a 1, queda nuevamente. Y ya tengo una cadena de bits, ¿no? Esa cadena podría traer, por ejemplo, un error. En este caso, por ejemplo, he puesto un error aquí, si lo comparamos entre esto y esto. Y voy a comparar eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer el cálculo? Voy a comparar en base a lo que se conoce como bit error rate, que les decía, es una relación de la cantidad de bits errados, ¿no? O una tasa. Entonces, es el número de errores que existe en relación con el total de bits enviados. Entonces, número de errores en relación al total de bits enviados. O sea, por ejemplo, que si de los 10.000 tienen 10 errores, entonces sería 10 sobre 10.000 y esa sería la relación de bit error rate que tiene, ¿no? Es la cantidad de errores que existe en el sistema y eso es lo que vamos a obtener acá en el cálculo del bit error rate. Eso para cada una de las relaciones señal a ruido. Debería cambiar, ¿no es cierto? Porque, como les decía, con una mayor relación señal a ruido significa que va a haber, o la idea es que debería haber menos errores, esa sería la idea, ¿no? En base a eso, por ejemplo, luego se grafican, ¿no? Algunas curvas que pueden encontrar en los libros, por ejemplo, bueno, acá tenemos en relación curvas teóricas que son en relación a la probabilidad de error de símbolo o de bit, pero esto es comparable con simulación, en donde en cambio lo que podemos establecer es el bit error rate, ¿no? Y nos trae acá para diferentes modulaciones, ¿no? Por ejemplo, este es para PSK y para PSK igual a M2, pues lo tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, si fuera para eh, para yo obtener un bit error rate de 10 a la menos 3, es decir, de un error en 1000, pues debería tener una relación señal a ruido más o menos de cercana a 8, ¿no? Esa es la relación. Y esto nos permite, sobre todo, diseñar los sistemas de comunicación de forma adecuada en relación a la relación, a, al nivel de error que quiero que exista en el sistema o que es permitido que es tener en el sistema, ¿no? Por ejemplo, para una transmisión de voz, pues estaría bien con un nivel de 10 a la menos 3, pero ya para datos, pues 10 a la menos 6 o, por lo menos, o 10 a la menos 9, ¿no? Para tener una tasa de transmisión correcta, ¿no? Sin tener mucha cantidad de errores, ¿ya? Bueno, eso de ahí concluye. Al final se pide que haga una conclusión de todo el proceso que han realizado y el análisis. Ese sería en forma general el procedimiento o la parte teórica demostrativa de lo que implica la práctica, ¿no? Como ven, la práctica es orientada a que ustedes puedan entender de mejor manera todo el proceso que se realiza en los sistemas de comunicación. Esto de acá pues está presente en todo sistema de comunicación, sea cableado, guiado o inalámbrico. Y bueno, lo que sí es que se tiene generalmente pues modulaciones más elevadas, QAM o por ejemplo 64 o 128 PSK y otras versiones de QAM. Además, ya se tiene muchos otros eh, procesos adicionales, ¿no? Codificación, señalización, bueno, se adiciona mucho más. Aquí realmente hemos simplificado lo máximo el sistema de comunicación para que sea únicamente demostrativo y entender un poco el proceso que se tiene en el sistema de comunicación, ¿no? Además, por ejemplo, en el canal, cuando hablamos de comunicaciones inalámbricas, pues hay muchos tipos de interferencia que se agregan al canal y que deterioran mucho más la señal. Bueno, eso sería todo como explicación de esta parte. Les decía que luego les voy a también a subir adicional a esto un video de ayuda respecto a la programación MATLAB en cambio, ¿no?
Eso es todo. Bueno, si tienen alguna pregunta, Buenos días. Disculpe, yo tengo una duda. sí, díganme. A ver, yo tengo duda en esa parte del modulador de PSK. ¿No es cierto ¿Ya? que yo voy a enviar una información de entrada, que es la secuencia de bits? Esa es la señal moduladora, ¿verdad? Yo para empezar a trabajar necesito meterle una señal portadora para después tener una señal modulada y con la señal modulada trabajar en los siguientes pasos, ¿verdad? O sea, yo tengo que codificar ese modular para tener una señal modulada de Ya, BPS. ya, mira. Ahí, bueno, en realidad, cuando hablamos de la portadora, sobre todo está dado más en cuestiones de transmisión análoga, ¿no? Y ahí sí necesitas una señal portadora y sobre esa señal tú modulas, ¿no? Varías, es decir, varías la amplitud, la frecuencia o la fase, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es esta modificación nada más de cómo se envían los bits, ¿no? Como ven en MATLAB, pues, o bueno, si ustedes lo hicieran, por ejemplo, en C o en Python o en cualquier otro programa, eh, de, yo les pongo en MATLAB porque en este caso vamos a trabajar con vectores, con matrices y es más sencillo hacerlo en MATLAB, ¿no? Eh, pero entonces lo que van a hacer es únicamente un cambio que es un tanto simple, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la fuente de datos, les decía, van a generar un vector o pueden generar un vector al inicio, que sería un vector de los datos, ¿no? Ese vector sería de, por ejemplo, de 1 por 10.000, ¿no? ¿Y qué va a tener dentro de ese vector? Pues va a tener valores, por ejemplo, de 1, 0, 0, 1, ¿ya? ¿Ya? Luego ese vector de datos deberían, a la parte de modulación, ¿cómo se va a ver ya en el programa? Únicamente va a cambiar lo siguiente, ¿no? La versión modulada igual va a ser un vector de 1 por 10.000 y en vez de tener, por ejemplo, ceros y unos, debería tener, ya va, para BPSK debería tener, en vez de 0 debería tener menos 1, ¿no? Menos 1 y en vez de unos, pues unos también, ¿no? Menos 1 y así. Entonces va a ser un vector de 1 por 10.000 que en vez de ceros puede tener menos 1 y así, ¿no? Entonces podrían hacerlo con una operación matemática o podrían hacerlo, por ejemplo, con un if, que es muy sencillo, pues cambiar los ceros por menos 1, ¿no? Y ya en base a eso está modulado. Como les digo, esta es la versión más fácil de modular. Si yo cogiera, pues, por ejemplo, QPSK, que sería 4, ¿no? 4 PSK, pues ahí ya cambia un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tengo 4 opciones, ya no solo menos 1 y 1, sino que tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no? Que es esta versión, ¿no? De PSK. Y ahí entonces voy agrupando, ¿no? Entonces, ya si yo tengo la cadena de bits, por ejemplo, 0, 0, ¿ya? Entonces ahí ya no es solo de a un bit, sino que voy cogiendo de a dos y esto debo transformarlo, ¿no es cierto? Entonces, este es 0, 0, bueno, si aquí es por ejemplo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, entonces este 0, 0 debo llevarlo aquí, ¿no? Lo represento ahí. El 1, 1 lo represento aquí y así, ¿no? Entonces voy transformando de 2 en 2 para, eh, para enviar, ¿no? Entonces la modulación consiste en esa parte, ¿no? En cambio, pero bueno, en BPCK, como les decía, es bastante sencillo, ¿no? Únicamente lo que van a ver es una alteración de tener de ceros y unos a tener menos unos y unos, ¿no? Entonces, en el programa la verdad es bastante simple, ¿no? Es bastante sencillo. No sé si ahí le queda más claro, ¿no? Un poco. Sí, gracias. Ya. Bueno, ahí no sé si tiene alguna otra pregunta. Bueno, como les decía, la idea de esto es un poco que puedan entender un poco con mayor eh, precisión, un poco un acercamiento a cómo funcionan los sistemas de comunicación, ¿no? Sobre todo en la parte física, en la capa física. Eh, es una versión muy simplificada, pero ayuda un poco a considerar ese procedimiento que existe, ¿no? Del cómo se procesa la señal, ¿no? La información que ustedes dejaron en la capa de enlace en bits, cómo eso se procesa para poderlo enviar a través de un medio y transmitirlo, ¿no? Si acá retienen el transmisor, pues por ejemplo, si fuera un sistema
inalámbrico, pues aquí tendrían ya la entrada a un elemento radiante como una antena. Para eso, pues deberían preparar la señal con un amplificador de potencia y otras cosas y la envían a través de un medio, ¿no? Por ejemplo, bueno, el aire como tal hace la propagación y en la parte de recepción tengo una antena, en cambio, que se encarga de recepción. Tengo igual otra parte de análoga que hace en cuanto a amplificación de potencia y todo eso, y luego ya pasa este procedimiento, ¿no? ¿Qué otras cosas se adicionan generalmente? Por ejemplo, se adiciona codificación, ¿no? Para mejorar la parte de detección de errores y corrección de errores en algunos casos también, que ya lo vamos a ver luego más adelante en el estudio. Y bueno, un sinnúmero de sistemas adicionales que pueden irse agregando acá, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se maneja técnicas como MIMO, ¿no? Que habla de múltiples antenas en transmisión y múltiples antenas en recepción, modulación como OFDM, bueno, que eso, bueno, complica mucho más el sistema de comunicación. Este, como les decía, es una versión de las más simplificadas que podríamos tener, pero sirve bastante para apreciar un poco el procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la idea como tal para realizar la práctica. Espero que esta explicación pues, les pueda servir y les pueda ayudar en la resolución. Como ven, pues si lo van desarrollando paso por paso y van resolviendo el procedimiento, no es un procedimiento complejo ni una programación compleja. Es algo más bien sencillo, más bien es de cuánto puedan interpretar y entender la situación que se quiere representar. De ahí la parte de programación pues es bastante sencilla, únicamente eso es recurrir a un poco los comandos adecuados para graficar, para eh, obtener la información y cómo tratar los datos o vectores que tenemos, ¿ya? Bueno, bueno, con eso creo que cierro un poco esta parte de la tutoría síncrona.